Hola a todos, buenas noches. Soy el doctor Andrés Tobilla, aquí que soy administrador de esta fanpage de Psicogrupo, www.facebook.com/Psicogrupo T, P con mayúscula, T con mayúscula, las letras del medio en minúscula. Pues aquí con las pláticas de miércoles y domingo a las 8 de la noche que estamos dando. Yo hoy he estado realmente más inclinado a hablar sobre lo que estoy investigando, es decir, estoy investigando acerca de la fenomenología de la recuperación de las adicciones y esto implica, bueno, hablar de cierta dimensionalidad porque en psicología, en la investigación psicológica, tenemos que hablar de que las cosas no son categóricas, es decir, no son sí o no, blanco y negro, o ordinales que tengan del 1 al 10 exactamente, sino que más bien son categóricas y están formadas por diferentes constructos, ¿sí? En el caso de la recuperación de las adicciones, pues estos constructos, es decir, estas variables que de alguna manera definen a la recuperación de las adicciones, en función de lo que he estado investigando bibliográficamente y cualitativamente, hay 5 dimensiones, que son la aceptación, la conciencia de enfermedad, la adherencia al tratamiento, la resiliencia y la creatividad y la inteligencia. Es decir, esta creatividad y la inteligencia formando un solo constructo, una sola variable. Y dentro de estas dimensiones, ¿verdad? Existen ciertos indicadores que es importante, ¿verdad? Señalar. Y bueno, la verdad es que ahora estamos hablando de la aceptación. Ya ven que hemos estado hablando varias sesiones de la aceptación en la recuperación de las adicciones. Y bueno, yo quisiera ahora sí ya dimensionarlo más, poner los indicadores apropiados para la aceptación. Y yo he encontrado, ¿verdad? A través, les digo, de la investigación bibliográfica y de la investigación cualitativa, que existen 4 indicadores para la aceptación. Uno es la capacidad de perdonar, el otro es la empatía, el otro es la flexibilidad y por último, que es bien importante, el sentimiento de gratitud. La verdad es que todo esto lo tendríamos que ver, sí, no nada más la gratitud, sino los otros 3 indicadores, como sentimientos, es decir, situaciones metabolizadas psíquicamente que van de la sensación, pasan por la emoción y llegan a través de la palabra al sentimiento, ¿sí? Y bueno, en esta medida, sí, habría que hablar en primer lugar de la capacidad de perdonar, ¿sí? Que la realidad es que todo perdón siempre empieza por perdonarse a sí mismo. Esto no lo debemos de olvidar, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, en Narcóticos Anónimos se habla de que a medida que comprendemos nuestra necesidad de ser perdonados, aprendemos a perdonar, ¿sí? Cuando estamos nosotros restaurando nuestras relaciones con las personas en un proceso de recuperación, pues nos gustaría que la gente entendiera que hemos tenido una enfermedad y que no necesariamente hemos pretendido hacerle daño a nadie, ¿sí? Es decir, no hemos sido malos, sino enfermos. Y en esta medida, pues anhelamos el perdón, ¿verdad? Pero también es cierto que a través de nuestro proceso de psicopatologización, es decir, nuestro proceso de enfermarnos, también sufrimos abusos, también sufrimos rechazos, pues todo tipo de daño que en un momento dado nos ocasionó pues una perturbación emocional, incluso una perturbación traumática, y entonces en esa medida también tenemos que tener esta capacidad de perdonar al otro. Pero insisto, desde lo primero que decía, la capacidad de perdonar, el perdón, empieza por perdonarse a uno mismo. Y es que el perdón en mucho tiene que ver con el resentimiento
y pongámonos a pensar en el resentimiento que se tiene contra sí mismo, ¿sí? ¿Con qué estoy, vamos a decir, enojado de mí mismo? ¿Qué es lo que me enoja de mí? Todo aquello que perdí durante, no nada más el proceso de adicción activa, sino ya incluso después de abstinente, todas esas malas decisiones que tomé, todas esas rupturas de vínculos, fracasos, etcétera, pues suele ser que yo no me las perdone, y entonces en la medida en que no me las perdono, no estoy suficientemente tranquilo con mi ser, ¿sí? Y luego, pues sí, es cierto, a través de una lista, ¿verdad? De un conjunto de personas a las cuales yo considero, y no nada más personas, sino también instituciones, personas e instituciones o grupos a los que yo considero haber hecho daño, pues de qué manera los dañé, y saber en un momento que existe una sensación cuando yo escribo esa lista que pasa a ser una emoción y posteriormente un sentimiento. Le doy una palabra exacta a lo que siento por haber hecho daño. Pero, digamos, no deberíamos de llegar hasta la culpa, ¿sí? Porque sería lo más lógico, sino poco antes deberíamos de tener esa noción sentimental del daño que produjimos y la emoción. A ver, realmente cómo te sentiste en el momento en que hiciste daño. Eso es algo que hay que preguntarse para poder tener esa capacidad de perdonar. Y pues sí, si no perdonamos, si no nos perdonamos a nosotros mismos, pues va a ser muy difícil establecer vínculos renovados y formas de relacionarse que sean más sanas, ¿sí? Necesitamos el perdón. Es muy importante que lo podamos lograr en la recuperación. Digamos, ya si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, no pareciera que la cuestión del perdón está suficientemente bien investigada, puesto que en el psicoanálisis a veces se dice que las emociones negativas sí están muy atendidas, por ejemplo la culpa, y sin embargo el perdón no está demasiado atendido. Y cabe pensar, uno como psicoanalista, que sí es bien importante que promovamos en nuestros pacientes que se perdonen a sí mismos, ¿sí? Para que pueda haber un cambio psíquico, siempre tiene que establecerse una esperanza de ser otro. Y el ser otro, el haber cambiado de estructura de personalidad, pues tiene que ver también con el aceptarse, y el perdón es, como les estoy diciendo, un indicador fundamental de la aceptación, ¿sí? Así que pues bueno, perdonarse, perdonar, tener capacidad de perdonar, es algo que no puede dejar de ser tomado en cuenta. Por el otro lado, pues está la empatía, ¿verdad? Que pues al final es una capacidad de aproximación intersubjetiva que da lugar a emociones, pues por la vivencia del otro. De acuerdo a lo que está viviendo el otro, yo tengo una sensación, una emoción y un sentimiento, ¿sí? O sea, yo tiendo a hacer una metabolización psíquica de la sensación que estoy sintiendo, ¿sí? De la sensación que me está pasando a mí en mi psique, derivado, ¿verdad?, de lo que al otro le sucede, de lo que el otro está sintiendo también, sin que sea necesario que el otro nos transmita con palabras su sentimiento, ¿sí? Simplemente por el hecho de visualizar la situación en la que se encuentra, por imaginarme la situación en la que se encuentra, yo soy capaz de empatizar, ¿sí? Y en la medida en que yo empatizo, pues me doy cuenta de que todas esas cosas también me pueden ocurrir a mí, porque precisamente soy muy similar al otro, ¿verdad? Y como soy muy similar al otro y empatizo, yo también me puedo aceptar en virtud de lo que al otro le pasa, ¿sí? Me acepto porque lo que a mí me pasa, le pasa a la persona que está conmigo. Y esto pues es muy común que ocurra en los grupos de autoayuda, ¿no? Sobre todo la investigación que yo estoy realizando es una investigación que se hace con personas que pertenecen a los grupos de narcóticos anónimos.
Y bien, pues la cura, si ustedes le quieren llamar, está precisamente en la unidad espiritual que se tiene en los adictos en recuperación, y esta unidad espiritual precisamente está significada por la empatía, ¿sí? Entonces, hay que ver, digamos, esta capacidad humana, porque no nos olvidemos, por ejemplo, del fenómeno de las neuronas espejo, no nos olvidemos de la capacidad que tenemos de reflejarnos en el otro y actuar colaborativamente sin tener que decir ninguna palabra para diferentes conductas, ¿sí? Muchas veces tenemos destrezas de colaboración que precisamente están radicadas en la empatía, y a pesar de que podamos a lo mejor pensar del otro así muy racional, muy conscientemente, pues me cae gordo, al final acabamos teniendo un esfuerzo colaborativo gracias a la empatía, ¿no? Que además no hay que olvidar que empatizar también es un punto de partida hacia uno de los sentimientos más profundos, que es el amor. Y bien, otro indicador que hay para la aceptación es la flexibilidad. Y esto tiene mucho que ver con tener una mente abierta, ¿sí? Es decir, yo que quiero cambiar, que quiero tener un cambio profundo de personalidad para dejar de sufrir, tengo que tener una mente abierta, tengo que ser receptivo, tengo que ser flexible ante lo que está sucediendo, ¿verdad? En mi entorno, en donde hay un grupo de personas que se están preocupando por ayudarme, y en tal medida yo humildemente quiero ser ayudado. Y bueno, pues sí, tengo que ser flexible, ¿verdad? No se valen aquí las rigideces. En la recuperación de las adicciones no se valen las rigideces. Tenemos que ser maleables, dúctiles, flexibles, ¿sí? De tal manera que haya algo superior a nosotros que pueda actuar, ¿verdad? De forma que nos transforme, ¿verdad? Y que nos transforme para bien, ¿sí? Sí es cierto que, por ejemplo, dentro ya del psicoanálisis, Heinz Kohut, planteaba que una relación madura, ¿sí? Con esos objetos del self, es decir, con todas esas personas y situaciones con las que nosotros nos podemos identificar en función de nuestra personalidad, siempre está caracterizada por la flexibilidad, ¿sí? O sea, la madurez tiene en mucho que ver con la flexibilidad, ¿sí? Quiere decir que también hemos pasado muchas veces ya por el dolor de ser confrontados, por el dolor de la frustración, por el dolor de ver que hay cosas diferentes que a lo mejor no nos gustan, pero tenemos que pasar por ellas, ¿sí? Incluso pasar por todos los dolores relativos a la depresión generada en las pérdidas, y en tal medida nos vamos volviendo cada vez más flexibles. Es bien importante que nos consideremos sujetos flexibles, de mente abierta, que estamos sometidos a un cambio positivo de personalidad para poder recuperarnos, ¿sí? Porque precisamente cuando hay mucha frustración, pérdida o estrés, pues podemos volvernos a esas situaciones en donde teníamos un poquito más de maleabilidad, y si nos vemos ayudados en ese momento, si nos vemos, vamos a decir, favorecidos por la cooperación de un grupo de pares que nos proporcione modelos de identificación, pues seguramente vamos a poder cambiar, ¿no? Entonces, abramos nuestra mente, abramos, si ustedes quieren, el corazón para cambiar, ¿sí? Consideremos nosotros la posibilidad de cambio en función de tener una mente abierta. Y claro, hay que dejar de ser resistentes, ¿verdad? Como dicen, bueno, ese es otro, estar de alguna manera flojito y cooperando, ¿no? Es decir, no resistirse, ¿no? Tomar en cuenta las sugerencias, y de alguna forma saber que si somos receptivos, cambiaremos.
Y el último indicador correspondiente a la aceptación, que es algo sobre lo que yo ya he hablado aquí en diversas charlas, pues precisamente es la gratitud, ¿sí? Ya sabemos, ¿verdad?, que Melanie Klein, la psicoanalista húngara, pues nos hablaba de gratitud como algo que siempre nos va a proporcionar eh, un alimento emocional positivo, ¿verdad? La gratitud, pues sí, es una disposición emocional, algo que reúne emociones, algo que forma parte de nuestro estado de ánimo. Las personas que no están deprimidas son agradecidas. Las personas que están deprimidas, el sentimiento de gratitud siempre anda muy perdido. De ahí que siempre que nos guste pensar en que si hacemos listas de gratitudes diarias, pues es una receta muy buena para eliminar los sentimientos depresivos. No perdamos de vista esto, o sea, el ejercicio de hacer listas de gratitud constantemente cuando nos encontramos en un proceso de recuperación de las adicciones. Con respecto a qué o hacia quién estoy agradecido el día de hoy, hagamos esa reflexión. Yo creo que es algo sobre lo que yo insisto mucho, ¿verdad? Porque precisamente la sensación que luego pasa a ser emoción y luego sentimiento de gratitud es algo que incluso neurofisiológicamente se está manifestando en nosotros. No lo perdamos de vista porque es como un reescribir, una forma de reescribir en nuestra neuropsicología el sentirnos agradecidos todos los días. Por ejemplo, desde la mañana sentirse agradecido por el chorrito de agua caliente, sentirse agradecido por el desayuno, sentirse agradecido por el bello amanecer, sentirse agradecido con la pareja con la que uno amanece. Ese tipo de sensación que pasa a ser emoción y luego sentimiento, tenemos que tomarlo muy en cuenta para nuestro diario vivir, de tal manera, como les digo, que exista esa reescritura de nuestra neurofisiología. Esto nos lleva muchas veces a una construcción, que ya lo veremos después, de la resiliencia, a algo que nos puede llevar también a querer ser útil hacia las demás personas, es decir, al servicio desinteresado, que nos puede llevar al mantenimiento de principios espirituales, que nos puede llevar también al mejoramiento de vínculos. Obviamente, hacer lista de gratitud cotidianamente nos previene de tener recaídas en las adicciones. Nos permite también resignificar pues todas aquellas situaciones negativas que nos han ocurrido, incluso todas aquellas que tuvieron un alto potencial traumático. Hacer una lista de gratitud nos permite producir nuevas ideas, nos clarifica el pensamiento, nos mejora el estado de ánimo. Hagamos listas de gratitud y veremos que nos podemos aceptar mucho más. Y bueno, pues en síntesis, ¿verdad? Si nos queremos aceptar, tenemos que aprender a perdonar y perdonarnos, a sentir empatía, a tener flexibilidad y a tener una profunda gratitud por todo lo que se vive el día de hoy. Vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad? Pero como les digo, ya quiero ir hacia adelante con las distintas dimensiones que tienen que ver con la recuperación de las adicciones, que les repito son aceptación, conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento, resiliencia, creatividad e inteligencia. Esas son las 5 dimensiones de la recuperación de las adicciones. Y bien, el próximo miércoles voy a empezar a hablar un poquito de la conciencia de enfermedad. Y bueno, seguiremos un poco entremetiendo lo de la aceptación. Estoy generando bastante material ahora sí. Ya me puse a trabajar mucho en la investigación de la recuperación de las adicciones. Abandoné otros temas por el momento, pero me parece importante ya darle un cierre a esta investigación de la fenomenología de las adicciones.
Así que pues bien, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Recuerden que esta charla también está subida en YouTube, en la cuenta de Psicogrupo, y que la estoy colgando también en mi fanpage de Andrés Tobilla, para que pues la vean la mayor cantidad de personas posibles. Ustedes pueden ayudar si lo comparten. Y bueno, pues por aquí estaremos y algo más será revelado. Muchísimas gracias.